Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos nuestros oyentes nuevamente a una nueva emisión del Tornillo de Arquímedes. Como siempre, con temas que tienen que ver con novedades en la ciencia o con aspectos de la ciencia que a nosotros nos gusta resaltar, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, Fer, al programa como todos los martes. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, como comentás, un programa siempre con temas, al menos consideramos nosotros, interesantes. Y para comenzar, vamos a tener nuestro tema central del día. Hoy viene por el lado de las neurociencias. Vamos a charlar con Florencia Iacaruso. Florencia es bióloga, es egresada de la UBA. Tiene un doctorado en neurociencias, esto en el University College de Londres. Ella es argentina, pero reside en el Reino Unido. Tiene estudios postdoctorales en Suiza y también en Oxford. Y desde 2019 dirige su propio grupo de investigación en el Instituto Francis Crick, también del Reino Unido. Se dedica, Oscar, básicamente al estudio de los circuitos neuronales, al estudio de cómo el cerebro procesa la diferente información que le ingresa a través de los diferentes sentidos. Es decir, la realidad, Oscar, ese collage, esa experiencia multisensorial. Cuesta a veces definir qué es la realidad. Un poco acerca de eso le vamos a preguntar a Florencia, pero bueno, su estudio viene por ese lado. Perfecto, perfecto. Bueno, después vamos a hablar un poco sobre algo que está de moda. Vos sabés que recientemente leí una noticia de que un ex empleado de una agencia de seguridad hackeaba las cámaras de los hogares, digamos, para su uso personal. Y vamos a hablar sobre cómo potencialmente pueden hackearse los sistemas médicos, ¿no? Lo cual implica eventualmente un riesgo. Si uno hackea un sistema que puede ser un marcapaso, una bomba de insulina, podría darle instrucciones a los sistemas para hacer cosas que la gente y los pacientes no quieren. Así que vamos a charlar un poco de esas vulnerabilidades que tienen estos dispositivos implantados, ¿no? Claro, que son potenciales todavía, pero bueno, que generan cierta alerta pensando en un futuro, más que nada. Y bueno, después tenemos nuestra sección habitual, pasando revista, noticias de ciencia. Y hoy creo que coincidimos en traer acá al programa noticias vinculadas a la paleontología, Oscar. La mía tiene que ver con los cocodrilos, es decir, cocodrilos y mamíferos que coexistían con los dinosaurios tienen menos prensa, la verdad. Los dinosaurios son las estrellas tanto del Jurásico como del Cretácico, ¿no? Pero bueno, hoy mi noticia viene por el lado de los cocodrilos y de cómo evolucionaron en 200 millones de años. Así es. Bueno, la mía también, como bien vos decís, tiene que ver con una fauna muy atrás en el tiempo, de hace 600 millones de años, que es la fauna de Diacara, y la fauna posterior de la explosión cámbrica, y como el hallazgo de un fósil que permitió de alguna manera conectar esas dos faunas que estaban un poco aisladas, una 600 millones de años atrás y otra 500 millones. Bueno, para el cierre, como siempre, algo vinculado a COVID-19, el tema del 2020 y el tema del 2021 sin dudas. Vamos a charlar acerca de vacunas, que es lo que más nos interesa. Y bueno, eso va a ser un poco la despedida del programa. Oscar, estamos haciendo estos envíos todos los martes a las 23 horas por Ecomedios AM 1220. Escúchenos en vivo. Pueden también seguirnos a demanda, como se escucha un poco ahora en la radio, vía iVoox y RadioCat, que son dos plataformas en donde nuestro programa está subido. Pueden ubicarnos en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como Instagram. Tenemos nuestras cuentas en esas redes sociales. Comentarios, sugerencias, son siempre bienvenidas, Oscar. Así es, Fer.
programa con este tema que ya comentamos al inicio, ¿no? La realidad, Oscar, ¿qué es exactamente la realidad? Tanto se ha escrito de la realidad, desde filósofos, bueno, hoy nos interesa conocer un poco qué es la realidad desde el punto de vista de las neurociencias, ¿no? El cerebro, ese órgano, esa masa gelatinosa, tan poco conocida, ¿no? Y que, bueno, gracias al trabajo de científicos, de científicas, día a día vamos aprendiendo un poco más acerca de él. Y bueno, la realidad, ¿no? Un collage, una pintura para algunos, Oscar, una conjunción de sentidos, ¿no? Cuesta a veces encontrar la Sí, definición. sí, cuesta, digamos, porque uno, claro, siempre tiene la sensación de que lo que estás viendo es la realidad, pero lo que nosotros en realidad vemos, olemos, oímos, es una representación que transcurre en nuestro cerebro. No tenemos ninguna evidencia, salvo nuestros sentidos, que nos indiquen cuál es la realidad absoluta. Y si existe, perfectamente, como alguna vez lo hemos charlado, podemos estar en una Matrix y pensar que lo que estamos viendo es real y es absolutamente falso. Pero bueno, hay muchas aproximaciones, como vos dijiste, hay aproximaciones de la filosofía, desde el psicoanálisis, Sí, desde el comportamiento, digamos, del comportamiento y desde la biología. Y yo supongo que uno para entender la realidad tendría que integrar todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, por eso hoy tenemos quien nos pueda ayudar en ese sentido. sí, exactamente. Hoy, bueno, lo vamos a abordar un poco desde las neurociencias y hemos invitado para el programa de hoy a Florencia Iacaruso. Florencia es bióloga, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, es argentina, pero vive en este momento, reside en el Reino Unido. Tiene un doctorado en neurociencias en el University College de Londres. Tiene estudios postdoctorales en Suiza y en el Reino Unido, en Oxford más precisamente. Y desde 2019 dirige su propio grupo de investigación en el Instituto Francis Crick, también en el Reino Unido. Así que bueno, le damos la bienvenida y la primera pregunta para Florencia sería justamente eso. ¿Qué es la realidad, Florencia? Bueno, la verdad que primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá con ustedes. Y la verdad que me están haciendo una pregunta más bien filosófica, ¿qué es la realidad? Y bueno, nosotros percibimos el mundo, percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, a través de los ojos podemos ver lo que nos rodea. Pero bueno, esta percepción de alguna manera está limitada por los distintos receptores que tenemos. Por ejemplo, en la vista nosotros tenemos nuestros fotorreceptores que son capaces de percibir tres colores. Nosotros somos tricromáticos. Ahora, con estos receptores podemos interpretar todos los colores que nos rodean y ver cosas hermosas, obviamente, alrededor nuestro, pero no es todo lo que hay. Por ejemplo, hay animales que son capaces de percibir cuatro colores. Las aves, por ejemplo, perciben el ultravioleta. Y hay Ujú. aves que nosotros vemos que, por ejemplo, no podemos distinguir el macho de la hembra porque parecen iguales a simple vista para nosotros, pero si pudiéramos ver a través del filtro del ojo del ave, veríamos que en realidad el macho y la hembra son completamente distintos y tienen unos patrones de colores que son mucho más, bueno, distintos y Ujú. preciosos. O sea que nosotros percibimos aspectos de la realidad a través de nuestros sentidos y no solamente tenemos la limitación de nuestros receptores, también nuestro cerebro tiene que tomar toda esa información y construir, interpretar la realidad. Y en ese proceso, muchas veces, bueno, por ejemplo, ciertos sentidos modifican cómo percibimos otros sentidos. Por ejemplo, si estamos escuchando música y esa música nos trae lindos recuerdos, vamos a verlas, a percibir la realidad alrededor nuestro de una manera un poco distinta. O sea que nosotros constantemente estamos modificando la realidad para interpretarla. Bien, Florencia, en ese sentido, diríamos, ¿qué parte del cerebro es la que interviene en esto? ¿Es todo el cerebro? ¿Es a una región localizada?
intervienen distintos segmentos, se van activando en distintas fases. ¿Cuál es una idea general de cómo funciona el cerebro en esta interpretación de lo que nuestros sentidos nos representan? Bueno, si por ejemplo, pongamos el ejemplo de la visión. Nosotros percibimos con los ojos, con la retina, percibimos luz, fotones. Esa información es transformada en energía eléctrica y va viajando por el cerebro hacia el tálamo, ahí va la corteza visual. La corteza visual es una de las áreas que yo he estudiado mucho. En esa área, si uno estudia las respuestas de las neuronas dentro de la corteza visual, esas neuronas codifican información específicamente, por ejemplo, barras horizontales, verticales, y detectan cosas que se están moviendo con este tipo de formas. Ahora, toda la información hay muchísimos estudios ahora que muestran cómo la información que se codifica en la corteza visual está muy modificada por otros sentidos. Por ejemplo, si un animal está corriendo, hay un cambio completo, hay una actividad muchísimo mayor dentro de lo que es la corteza visual. Entonces, de ahí esta información visual viaja a cortezas visuales secundarias y luego va a otros centros que integran más información de otras modalidades. Por ejemplo, se empieza a integrar información visual con información auditiva. Y esto es solamente hablando de lo que sería la parte visual. Después tenemos el oído, la información auditiva y toda la información que recibimos a través de otros sentidos. También tenemos áreas motoras que se encargan, por supuesto, de generar movimientos. Florencia, digamos, la experiencia o la realidad es multisensorial, claramente, ¿no? Veía por ahí un ejemplo, bueno, que aportabas en algunos de tus trabajos, que daba cuenta de que uno está parado, por ejemplo, frente a un semáforo, está en rojo, da la luz verde, lo autoriza el semáforo a pasar, escucha una sirena y, bueno, a pesar de que tiene luz verde, uno para, frena y espera, ¿no? Es decir, eso es un ejemplo gráfico y concreto, cómo el cerebro digamos, trabaja con esos diferentes inputs y bueno, genera una respuesta o un comportamiento. Estamos aprendiendo, digamos, en día a día, digamos, o hemos aprendido cómo se logra generar esa respuesta. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de dentro de lo que estamos estudiando nosotros en el laboratorio. Nosotros estamos estudiando un área que se llama el colículo superior, que es un área que puede integrar información visual, información auditiva e información táctil. Y no solo eso, sino que hay neuronas que hacen que uno dirija, por ejemplo, los ojos hacia distintos lugares. Entonces, por ejemplo, si alguien de golpe abriera la puerta y me provocara un sobresalto, inmediatamente giraría a ver quién es esa persona que está entrando. Eso es una de las cosas que suceden en el colículo, hace que dirijamos nuestra atención a lugares que pueden ser de importancia. Nosotros estudiamos esta área en ratones y se ha demostrado que si uno activa ciertas partes del colículo, se puede inducir al animal a quedarse quieto, a frizarse. O si uno activa otras áreas del colículo, el ratón sale corriendo. O sea que estamos hablando de un núcleo que integra información visual, información auditiva y genera respuestas de escape o respuestas de quedarse quieto. También genera respuestas de aproximación. Por ejemplo, si el ratón estuviera tratando de cazar, los ratones también pueden cazar grillos y cosas así. Entonces, esta es una de las cosas que estamos estudiando. Si asociamos un estímulo visual, por ejemplo, a un premio, se le da comida, se lo entrena que si el estímulo visual aparece de un lado o del otro, el ratón tiene que moverse hacia ese lado o hacia el otro. Entonces estudiamos qué sucede ahí, qué sucede en el colículo, qué pasa si combinamos información visual. Ahora el ratón está entrenado a aproximarse o a tratar de recibir
un premio con la información visual y después ponemos un sonido. Y le enseñamos que si ese sonido aparece, el ratón tiene que detenerse. Bueno, esta es una de las cosas que estamos estudiando y todo esto lo estudiamos desde el punto de vista, bueno, si tenemos neuronas visuales, neuronas auditivas, cómo se comunican entre ellas. Entre las neuronas hay interacciones positivas o excitatorias, de una neurona activa a otra, pero también hay interacciones inhibitorias. Entonces, si aparece un sonido, quizás estas neuronas que responden al sonido tengan que silenciar a las neuronas visuales para que en ese momento el ratón se detenga o no se acerque a algo que puede ser peligroso. Y estas son las cosas que estamos estudiando nosotros. Bien, y en ese sentido, si uno lesiona esa área, digamos, en los animales, como vos estudias en las ratas, pero eventualmente en animales, bueno, no sé si decir la palabra superiores, pero en los humanos, ¿se reemplaza en algún momento o esas áreas son irreemplazables? Digamos, uno pierde comportamientos que después no se recuperan. El colículo es un área que digamos, con lesiones los animales pueden seguir viviendo normalmente y se observan ciertos déficits por ejemplo, de atención o de no aproximarse o, por ejemplo, no integrar información multisensorial de manera correcta, pero no es un área que imposibilite el Crítica. seguir viviendo. Exacto. Yo quisiera volver un poquito a tu trabajo en laboratorio. Comentabas por ahí, bueno, acerca de tu estudio en esto que estamos charlando, y bueno, fundamentalmente te dedicas al estudio de las redes neuronales, ¿no? Es decir, pero cuando uno habla de redes neuronales, habla de millones de neuronas, habla de trillones de sinapsis, o sea, miles de millones de sinapsis entre neuronas. ¿Qué metodología o cómo podés estudiar digamos, estas redes? Digamos, ¿qué herramientas existen en el laboratorio? Bueno, nosotros tenemos distintas herramientas para estudiar. Primero, podemos estudiar cuando el animal está vivo y percibiendo. Podemos estudiar la actividad de las neuronas. Una de las técnicas que utilizamos es imágenes de calcio. Se usa un sensor de calcio. Cuando la neurona se activa, aumenta el nivel de calcio en las neuronas. Y estos sensores de calcio que usamos son fluorescentes. Entonces tenemos un microscopio que detecta estos aumentos de fluorescencia. Bien. La verdad que es una técnica alucinante porque estar en el microscopio y ver cómo todas las neuronas se van activando sucesivamente cuando uno presenta estímulos visuales, auditivos, la verdad que es sumamente emocionante, es muy interesante de ver. Y después para estudiar conexiones hay también muchísimos métodos. Uno de los métodos es, por ejemplo, tomar rodajas de cerebro y insertar electrodos en una neurona, se inyecta una corriente y se estudia en otra neurona que esté cerca a ver si se activa o no se activa al haber inyectado corriente en otra neurona. Si están conectadas, la segunda neurona se va a activar también. Esa es una de las técnicas que utilizamos. Otras técnicas, hay una técnica que a mí la he usado mucho y que me parece fascinante, es también con imágenes de calcio. Uno puede ver pequeñas protrusiones en las neuronas, que se llaman espinas dendríticas, y esas protrusiones son el lugar exacto donde una neurona se conecta con otra. Nosotros podemos usar estos microscopios para estudiar en qué momento y en qué lugar esta neurona está recibiendo una conexión de otra neurona. Hay distintas técnicas, hay otras que no voy a mencionar ahora, pero es sumamente interesante. Pero es muy laborioso también. Estamos hablando de que vamos a una neurona, Claro. hay Y en ese millones. sentido, vos en el laboratorio estudiás, diríamos, animales, ratas, digamos, pero se puede también esto estudiar en seres humanos, diríamos, de un punto de vista obviamente no invasivo. Para llegar a resolver neuronas únicas y llegar a estudiar a las neuronas de este momento, de esa manera, con esa resolución,
no. Hay trabajos en humanos, por ejemplo, cuando hay pacientes con epilepsia y se sabe dónde está el foco de epilepsia, hay que remover un pedazo de cerebro porque en ese paciente sigue teniendo episodios epilépticos. En esos momentos a veces hay acuerdos entre científicos y los hospitales en donde se puede ir a insertar electrodos, un poco para ayudar a buscar el foco del centro de la epilepsia, y otro poco también se permite estudiar cómo el cerebro humano procesa información. Y esos ya sí, son Bien. sumamente interesantes. Y los estudios por imágenes, por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales, ¿tienen alguna utilidad para ver, digamos, la actividad neuronal? Sí, es una técnica sumamente interesante. Por ejemplo, hay trabajos muy lindos mirando cómo se desarrolla el cerebro, cómo va cambiando durante la adolescencia. Y lo que pasa que son estudios un poco más correlacionales, donde uno sabe los cambios que va sufriendo o que van ocurriendo en el transcurso, por ejemplo, del paso del tiempo, con la edad, con el crecimiento de la adolescencia, y se estudia cómo cambia el cerebro con estos métodos. Pero no son no son estudios que te permitan hacer intervenciones como hacemos nosotros en los animales. Bien. Bien. Hablamos un poquito al inicio acerca de, bueno, de la Matrix, pensando también un poco, bueno, en tus trabajos vinculados al área visual. ¿Cómo definirías a una ilusión óptica? Hay muchas cosas que aparecen en las redes, juegos casi, ¿no? Memes. ¿Qué es exactamente una ilusión óptica? Muy buena pregunta. Una ilusión óptica es cuando nosotros creemos que hemos percibido algo que realmente no ocurrió. Nosotros contribuimos hace poco en un festival y filmamos unas cuantas ilusiones ópticas. Ahora estamos trabajando mucho usando dos modalidades, como las distintas modalidades pueden engañar unas a otras. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el ventriloquismo, donde Ventrílocos. los ventrílocos, sí, donde uno se usa un muñeco que mueve la boca Sí. y de esa manera es como que la visión te hace percibir que el sonido proviene del muñeco. Eso es porque la visión en ese momento está siendo el sentido dominante. Uno le cree más a los ojos que a los oídos. Ujú. Nosotros tenemos, para localizar cosas en el espacio, en el ambiente, nos guiamos mucho por la vista. Entonces, si hay Ujú. algo que se mueve, enseguida lo detectamos. Y tenemos una resolución espectacular con los ojos, de poder ver cosas pequeñas. Eh, pero cuando uno quiere localizar cosas con los oídos, la resolución es un poco menor. Por eso es que nosotros confiamos un poco más en la vista cuando tratamos de localizar de dónde viene el sonido. Bueno, la última mía al menos tiene que ver con los pasos futuros de tu laboratorio, digamos. ¿Por dónde vienen tus trabajos para este 2021, en medio de una pandemia? Pero bueno, nos gustaría saber cuáles son los desafíos planteados. Muy bien. Bueno, yo empecé el laboratorio ahora en 2019, hace 2 años, y toda la primera etapa fue armar microscopios, el equipo, buscar gente. Ha sido una experiencia espectacular. Estoy contentísima con eso y ahora recién estamos logrando que los proyectos empiecen a despegar. Ujú. Estamos estudiando cosas, por ejemplo, eh, qué información recibe la corteza visual de la corteza auditiva y cómo se modula. Tenemos un trabajo muy lindo donde le pasamos al ratón películas, Ujú. sonidos y estímulos visuales y películas de animales muchísimas veces. Y la idea es qué sucede si luego pasamos solamente el sonido de estas películas, no pasamos el contenido visual, solamente el sonido,
y estudiamos qué pasa en la corteza visual. ¿Podemos lograr que estas neuronas de alguna manera evoquen nuevamente esa memoria y se activen en secuencias similares a lo que veíamos cuando estábamos presentando el estímulo visual? Ese es un proyecto en el que estamos trabajando. Y bueno, después vamos a trabajos de comportamiento, donde entrenamos ratones a localizar estímulos visuales, estímulos auditivos, y luego vemos cómo las neuronas visuales y las neuronas auditivas se conectan entre ellas, cuándo se inhiben, en qué situaciones se inhiben unas a otras, en qué momentos se activan unas a otras. Pero bueno, estamos avanzando muy despacito este año con todo lo que ha pasado. Bien. Así Muy bien. que Bueno, van a ser Florencia, sí, la verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Y la idea es que en cualquier momento que vos tengas algo que comunicar o que nosotros tengamos dudas, podemos volver a charlar un poco contigo. Muchísimas gracias. por favor, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Your head will collapse if there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the waters you're swimming. I was swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rock, except a little fish. But they told me swear trying to toss to me, so I went. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica. Bueno, Oscar, seguimos en este envío del tornillo de Arquímedes. Como mencionamos un poco al principio, hoy vamos a charlar acerca de hackers, Oscar, o de hackeos de cosas. Ya hablamos en algún momento de Internet de las Cosas, de, digamos, cierta capacidad que tienen algunos criminales, ¿no? Porque así hay que definirlo para
hackear dispositivos y generar complicaciones. Bueno, pero hoy venimos por el lado de la medicina y por el lado de hackeos de dispositivos médicos, que hay que dejarlo bien en claro, todavía no sucedió, pero genera cierta alarma pensando en el futuro. Y cuando hablamos de dispositivos médicos, hablamos de marcapasos, hablamos de bombas de insulina, hablamos de cardiodesfibriladores implantables, Oscar. Así es, Fer, así es. Son equipos que potencialmente pueden ser hackeados porque tienen básicamente un hardware y un software, por empezar, digamos, con ciertos años en algunos de ellos. Digamos, no te olvides vos que los implantes de los marcapasos a veces son 4 o 5 años, o sea que el software que tienen se envejece, por un lado, y es accesible a sistemas de vulnerabilidad en la seguridad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro son sistemas relativamente sencillos, que tienen poca memoria, digamos, poca capacidad de encriptar la información que transmiten. Y por otro lado, digamos, muchos de estos sistemas necesitan de alguna manera transmitir esa información a los teléfonos celulares o de los pacientes o de los profesionales. Y entonces, bueno, ahí es donde se genera la vulnerabilidad, ¿no? Claro, exactamente, porque esa comunicación inalámbrica que generan tanto con otros dispositivos que están por fuera del cuerpo se hace de un modo no encriptado, es decir, básicamente por las características de estos dispositivos, como bien mencionaste, son pequeños, tienen una poca capacidad, una comunicación de tipo encriptada afecta fuertemente la memoria de estos dispositivos, limita un poco la duración de su empleo. Entonces, bueno, eso es una de las grandes complicaciones. Esto, Oscar, básicamente se hizo eco en el 2020 en una nota en British Medical Journal, de ahí lo levantamos, y comentaba en esa nota que, bueno, las entidades que regulan un poco la aprobación de estos dispositivos están empezando a prestar un poco más de atención a estas cuestiones, tanto la FDA, por ejemplo, como las entidades europeas están, digamos, tratando de afinar un poco este tema. Vos sabés que solamente el 2% de los productos de este tipo, digamos, de los dispositivos médicos, tiene alguna información en la actualidad vinculada a seguridad, lo que plantea también ciertas inquietudes con respecto a los médicos a la hora de evaluar riesgos y beneficios con respecto a sus pacientes. Es una información que uno debería brindársela a los pacientes, ¿no? Y es una información que evidentemente por el momento no está muy disponible. Así es, Fer. Y si bien no hay, digamos, por lo menos noticias de ataques especialmente dirigidos a estos dispositivos, por lo menos hay dos situaciones que recoge el British Medical Journal, y una es un ataque del ransomware por el WannaCry, digamos, Sí. que afectó a múltiples sistemas operativos en Estados Unidos, en Inglaterra y en varios países, y básicamente en el Reino Unido, digamos, afectó a algunos sistemas médicos, es decir, no estrictamente marcapasos, pero sí sistemas médicos que quedaron desactivados. O sea, no era la intención original de afectarlos, pero secundariamente fueron afectados. Y la otra situación que también describe la revista es el vicepresidente de Estados Unidos en el 2013, ¿no? Dick Cheney, que tuvo que desactivar la transmisión externa, digamos, de su marcapasos ante el temor de que alguien pudiese afectarlo, digamos, produciendo algún tipo de ciberataque. Exactamente. Bueno, básicamente también en la revista se comenta que esto se considera, digamos, debería ser un trabajo conjunto, tratar de brindar mayor seguridad, pensando en el futuro, ¿no? Básicamente depende de los fabricantes, depende de, digamos, los proveedores de salud, pero también depende de los usuarios, ¿no? Y en ese sentido la educación parecería ser el camino un poco, digamos, para lograr tener estos dispositivos funcionando, que son totalmente necesarios y con, bueno, un grado de seguridad que permita tranquilidad. Así es, Fer. Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur,
Calidad e investigación al servicio de la salud. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil ejercitarlo con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretarte ahora, sé que pensás ahora. Ya sé interpretarte ahora con una sutil maniobra. ¡Hey! Te leo al revés, invierto siglas, no intento más en vos creer. Te leo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. Ya sé interpretarte ahora, sé que pensás ahora. Ya sé interpretarte ahora con una gentil maniobra. Hey, te leo al revés, invierto sí. Bueno, pasando revista, sección de noticias de ciencia en el tornillo, Oscar, y creo que hoy hemos coincidido también, a veces, digamos, sin buscarlo. Creo que vienen por el lado de la paleontología, ¿no? Totalmente. Sí. Mi noticia, Oscar, tiene que ver con cocodrilos. Vos sabés que los cocodrilos existían ya hace 200 millones de años atrás, en el Jurásico. Uno, cuando piensa en el Jurásico, en el Cretácico fundamentalmente, piensa en los dinosaurios, son las estrellas de ese periodo. Pero allí también había cocodrilos, ¿eh? Algunos eran gigantes, incluso de tamaños similares a algunos de los dinosaurios, otros eran vegetarianos, otros corrían de manera muy veloz. Bueno, algunos de ellos se han extinguido. En la actualidad, por estos días, existen alrededor de 25 especies diferentes de cocodrilos. Si comparamos con las especies de aves y especies de lagartijas que existen, por ejemplo, Oscar, vemos que hay una menor cantidad de especies, hay cientos de especies de pájaros, ¿no? De aves. Vos sabés, Oscar, que estos cocodrilos, según un trabajo publicado recientemente en Nature Communication Biology, un grupo de la Universidad de Bristol, que por medio de estudios de fósiles y de técnicas de machine learning, o sea, de estudios de grandes volúmenes de datos, llegaron a la conclusión que estos cocodrilos han evolucionado muy lentamente, se han diversificado digamos, en muy bajo grado en estos 200 millones de años. Es decir, antes de la extinción de los dinosaurios ya teníamos cocodrilos que eran bastante similares, los que han logrado sobrevivir, a los que existen en la actualidad. Esto se basa en una teoría que ya hemos charlado en el programa, que es la teoría del equilibrio puntuado. No la voy a explicar, les recomiendo a la gente que escuche o trate de buscar nuestro programa previo, que hace unos meses charlamos acerca de ese tema, pero bueno, fue una teoría escrita por Stephen Jay Gould y Niles Eldredge, en donde habla que la evolución sigue pulsos rápidos de cambios para luego entrar en una fase lenta de éxtasis, contrariando un poquito, ya lo discutimos en ese programa también, a lo que Darwin había propuesto previamente. Pero bueno, la noticia tiene que ver con esto. Existían cocodrilos, no han cambiado mucho en la actualidad, algunos se han extinguido. Y bueno, básicamente se adjudica a esta éxtasis fundamentalmente a que en ese momento ya, como comenté, 200 millones de años atrás, lograron un estado de versatilidad que les permitió adaptarse a las condiciones, ¿no? Básicamente climas cálidos, esa es la gran característica. Así que bueno, resta ahora conocer un poco qué pasó con aquellos que se extinguieron, por qué no pudieron seguir transitando sus días en este planeta. Así que bueno, esa es un poco la noticia que tenía para hoy.
Bueno, Fer, mi noticia también tiene que ver con la paleontología, pero nos vamos a ir atrás en el tiempo. Vamos a ir a 600 millones de años cuando aparece por primera vez fósiles de organismos multicelulares, que se reconoce como la fauna de Ediacara. Esta fauna que tuvo un éxito relativamente corto en el tiempo, porque prácticamente todos los filos de esa época desaparecieron, dando lugar casi 100 millones de años después a lo que se llama la explosión cámbrica, que entonces sí ya aparecen un montón de filos, aproximadamente 20, de los cuales muchos de ellos todavía persisten actualmente en el tiempo. Pero entre una fauna, la de Ediacara, y la explosión cámbrica, hubo muy pocos fósiles, y eso le llamó la atención a Darwin, básicamente, que no podía explicar desde el punto de vista evolutivo en forma clara cómo la explosión cámbrica había existido sin formas intermedias previas. Bueno, la realidad es que ahora se ha detectado un organismo cuyo nombre es Namacalatus, que es un organismo que es muy chiquitito, son fósiles tridimensionales que se encontraron en una zona de Namibia. Estos fósiles miden de 4 a 12 milímetros, fíjate el tamaño que tienen, y son organismos bénticos, es decir, que estaban sujetos al fondo del mar, eran multicelulares y tenían una estructura ya muy semejante a los que son los metazoo, o sea, los animales. Tenían un tubo digestivo, tenían unas copas, diríamos, con las cuales llenada, es decir, que permitían de alguna manera probablemente la digestión en estos organismos, y el hallazgo de esto es un punto intermedio entre la fauna de Ediacara y la fauna existente en la explosión cámbrica. Así que es un hallazgo que desde el punto de vista evolutivo tiene mucha significación, porque quiere decir que en ese periodo ya evolucionaron formas más avanzadas y se encuentran puntos intermedios entre una y otra. Bueno, último tramo para este programa del Tornillo de Arquímedes. Oscar, recordémosle a la gente que estamos todos los martes a las 23 horas haciendo estos envíos, Ciencia por Radio. Pueden escucharnos vía Ecomedios, AM 1220, todos los martes a las 23 horas. También estamos en las redes sociales, pueden seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Allí comentarios, sugerencias son bienvenidas.
Aquellos que, bueno, quieren escucharnos a demanda, un poco como se escucha la radio, pueden seguirnos vía iVoox y RadioCat, dos plataformas donde están todos nuestros envíos subidos. Así que pueden descargar el episodio que deseen y escucharlo cuando van al trabajo, cuando están haciendo alguna otra cosa en sus hogares. Bueno, Oscar, como es habitual, vamos a cerrar con algo vinculado a la pandemia y vinculado a las vacunas, fundamentalmente. Así es, Fer, porque digamos, el tema de vacunas todavía es un tema candente en todas partes del mundo. Existen dificultades para proveer las dosis adecuadas en todos los países. Digamos, hay muchas quejas de algunos países que no están recibiendo las dosis que tenían previsto. Hay otros países que sí, que han acaparado gran parte de la producción de vacunas, digamos, muchos países centrales, y esto genera, ya lo hemos hablado anteriormente, sí, pero alguna irregularidad, digamos, o alguna inexactitud en la forma en que se está planteando esta distribución de vacunas, pero suponemos que, bueno, con el tiempo va a poder normalizarse esto, ¿no? En la Argentina, bueno, ya se empezó con la vacunación, así es, ¿no, Fernando? Sí, exactamente. El personal de salud, fundamentalmente, ya digamos, gran parte, al menos con la primera dosis de la Sputnik V, algunos ya también con la segunda dosis. La noticia de la semana pasada tuvo que ver con la autorización para administrar la vacuna a personas por encima de los 60 años, algo que es un tema, digamos, bastante sensible porque justamente configura la población de riesgo, digamos, que necesita de sobremanera acceder a alguna cobertura por medio de una vacuna, Oscar. Así es, así es. Se ha autorizado, por lo menos en Argentina, para mayores de 60 años, con lo cual cubrís un aspecto que es muy importante, que es los pacientes potencialmente de mayor riesgo. Así que va a ver ahora cómo se implementa para que la mayor cantidad de gente reciba en el menor tiempo posible las 2 dosis de esta vacuna, ¿no? Y esperemos también tener alternativas de otras vacunas que, bueno, eso lo vamos a ver solamente con el tiempo y también, diríamos, con la disponibilidad que las empresas farmacéuticas puedan disponer de partidas para otros países que no sean los estrictamente del primer mundo, ¿no? Bueno, perfecto, Oscar. Te dejo un gran saludo, un saludo a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, y bueno, estaremos por acá la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Fer. No sé si ves entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves entre lo dicho y lo hecho.